Buenas noches a todos, a nuestros hermanos, a los amigos que nos visitan, a los que vienen por primera vez, los que nos siguen por las redes sociales. También tenemos muchos hermanos en vacaciones. Si alguno por ahí nos sigue, no creo que nos estén siguiendo en este momento, pero si alguno nos sigue en vivo, ahí le mandamos un gran saludo. ¿Ah? Muy bien, en esta noche el mensaje se llama Transformados. Los casi 20 siglos de historia de iglesia que tenemos es la historia de corazones transformados por el Espíritu Santo, ¿no? Personas que conocieron al Señor Jesús y el Espíritu Santo inició una transformación tremenda en ellos. ¿Cambio de micrófono? No, bueno. Muy bien, les invito a que puedan abrir sus Biblias. Ahí lo tenemos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Capítulo 5. Si bien les había comentado que la historia de la iglesia es una historia de corazones transformados, esto es en lo colectivo. Pero lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de un corazón transformado. Y que también el propósito en esta noche sea que te puedas acercar y consagrarte al Señor con un corazón transformado como Él quiere. Oramos. Señor, te damos gracias al abrir tu palabra esta noche en el Evangelio de Lucas. Aplica, Señor, la palabra a nuestro corazón, que podamos entenderla y también llevarla y entenderla en nuestra mente para transformar nuestro corazón. Dejamos, Señor, todo en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que vamos a ver en cuanto a un corazón transformado es el corazón transformado de una manera inusitada de Pedro. Pedro, el apóstol, que en sus principios fue Simón, hijo de Jonás, o Simón, hijo de Juan. Jonás y Juan es lo mismo. Yo siempre he luchado mucho con el tema de la elección de Pedro. ¿Será porque uno tiene predeterminados en el corazón? Por mucho tiempo que he estado en el pastorado o en el liderazgo de ministerios, siempre el Señor nos da esa decisión de formar equipos y ver personas, tomar decisiones, poner a algunos en un grado mayor de influencia, y se necesita mucho del discernimiento y de la sabiduría del Señor, pero siempre hay predeterminados en la elección. Con Pedro a mí se me caen todos los libros, porque si soy honesto, nunca lo hubiera elegido a Pedro, por las características que él tiene. Sin embargo, en el Nuevo Testamento van a encontrar 3 listas, con la elección de los apóstoles, de los 12. Las 4 listas son encabezadas por Pedro. Y así sucesivamente en las 3 listas. Las 3 listas dan grados de intimidad con el Señor. Indudablemente el último de las 3 listas era Judas Iscariote, que bien dice ahí el adjetivo el traidor, dice por si hubiera alguna duda. Entonces eso nos da a nosotros un indicio de lo que significaba Pedro en el grupo de los 12. Él era el líder, pero indudablemente tuvo un comienzo que fue muy difícil. Siempre mi pregunta es, ¿qué vio en Pedro? Pedro era de Galilea, al norte del mar de Galilea. Por algo se llamaba Galilea de los gentiles, y era por su mucho contacto con personas que no conocían al Señor, los gentiles. Pedro era un ser sumamente emocional, a veces de pasar a lo agresivo. Cuando tenía el cerebro en neutro, la lengua iba como un Fórmula 1 porque no paraba.
tenía un carácter muy difícil, Pedro, y muchas de las cosas al principio, adversidades y problemas tuvieron que ver con Pedro y su carácter. Sin embargo, vemos que el Señor Jesús lo eligió, y no solamente a él, a su hermano, a sus amigos. Eran todos pescadores, eran todos amigos, era un grupo que se conocían desde bien pequeñitos todos, y el Señor los eligió a ellos. Y uno dice, ¿y qué hay de los que verdaderamente estaban preparados como para asumir la empresa o el propósito que el Señor Jesús tenía? Es decir, los religiosos. Y con eso ya me voy a Jerusalén, donde quizás habríamos buscado a personas idóneas. Sumo sacerdote o la familia del sumo sacerdote, los fariseos o dentro de los fariseos, los escribas que conocían a la perfección la ley. Sin embargo, buscó estos galileos indoctos, que quiere decir sin educación formal. No lo vamos a ver ese pasaje, pero un poquito más adelante ahí, en Lucas 7, ahí pinta de claro lo que eran los fariseos o los religiosos cuando Jesús es invitado a una casa, y dentro de esa casa el fariseo lo recibe. Él le llama rabí, él le llama maestro, pero sin embargo no hace tres cosas que eran de manual para la cultura hebrea. No le unge con aceite, no lo recibe con honor, no lava sus pies, o al menos no, pero al menos su siervo no hace ninguna de estas tres cosas. Y era un verdadero desagravio para la persona del Señor Jesús, que era el invitado de honor. Y esto en contraste con una muchacha que había recibido a Jesús en su corazón y que ahora expresaba cariño, amor, emoción, lágrimas. Y el Señor usa esto para mostrarle a él que esa mujer tenía conciencia de mujer pecadora y su necesidad de recibir al Señor Jesús en su corazón, y verdaderamente lo hizo. Y este fariseo jamás había tenido ese corazón, y cuando Jesús le hizo una pregunta que necesitaba el discernimiento de Escritura, lo hizo con precisión. Entonces esto nos marca a nosotros de plano lo que era o lo que es el movimiento religioso. Conocer las Escrituras, pero no practicar las Escrituras. Estar informado de cabeza, pero no un corazón transformado en la práctica. Y entonces, entendiendo esto y viendo en las Escrituras, puedo entender claramente por qué eligió a los galileos y no eligió a los doctores de la ley en Jerusalén, salvando las distancias, que Él es Dios y que nosotros somos simples mortales. En el texto de Lucas 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que es el mar de Galilea, otro nombre, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Aquí voy a entrar a un terreno en que solamente los pescadores me van a entender el contexto. No sé qué tiene el agua, pero el agua transmite el sonido a una velocidad diferente que el aire. Cuando uno se para de este lado de la margen del río, escucha claramente lo que dicen del otro lado del río. Y Jesús le pidió a uno de los dueños de la barca, que era indudablemente Simón, hijo de Jonás, que retirase un poquito la barca hacia adentro, y ahí subió él a la manera de tener un parlante como lo que tenemos aquí, y transmitió el sonido para que escuchara toda la multitud ahí en la playa.
Pero lo más importante de este texto también que estos pescadores avesados que desde la niñez conocían el mar de Galilea a la perfección, dice que lavaban sus redes. Lavar las redes es algo muy engorroso porque se ponen sucias, porque arrastran todo lo que tienen en el fondo y además porque esa noche habían estado pescando toda la noche hasta la madrugada y no habían sacado ningún pez. Entonces me imagino el mal humor de Pedro, el cansancio y la gana de irse a casa. Y fue en ese contexto que el Señor Jesús le pidió a él que volvieran a subir a la barca y desde ahí él iba a hablar a toda la multitud, a toda la gente. Y siguiendo ahí en el versículo, fíjate en el 5:4, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Imaginen lo que estaba diciendo el Señor. Vamos de nuevo para adentro del mar. Los que son expertos en pesca, ahí saben que en el mar de Galilea solamente se pesca de noche y solamente se pesca a la orilla del agua, nunca adentro. El Señor Jesús le estaba pidiendo totalmente lo contrario. Salir a pescar de día, no de noche. Y salir al centro del mar de Galilea y no a la orilla. Me imagino la cara de Pedro diciendo por dentro, sin saber que en muchos relatos de las Escrituras el Señor sabía lo que estaban pensando. A mí me vas a decir que yo pesco desde este lugar, desde que era pequeñito. A mí me vas a decir que los peces están en la orilla y de noche, no adentro. Sin embargo, es relevante la palabra del Señor, ¿no? Porque dice, respondiendo Simón, le dijo, maestro, que significa rabí, toda la noche hemos estado trabajando. Para ellos pescar no era algo deportivo. Pescar para ellos era el sustento diario y el trabajo de su vida, de todos los que estaban ahí. Y nada hemos pescado, pero esta palabra, si la quieres subrayar, es muy relevante. Dice, mas en tu palabra echaremos la red. No entiendo nada, lo que estás pidiendo es incorrecto, lo que estás pidiendo es imposible. Y bueno, esto me hace recordar en la Segunda Guerra Mundial, cuando un comandante le dio una orden a sus generales, y sus generales dijeron, lo que estás pidiendo es imposible. Y el comandante dijo, yo nunca doy órdenes imposibles. Así pasa lo mismo con nuestro Dios. Nunca pide cosas imposibles. Simplemente porque lo posible lo hace Él. No hay nada imposible para Dios. Muchas veces te vas a encontrar con cosas que están fuera de tu realidad, fuera de tus capacidades, fuera de tus dones, de tus talentos y fuera de tus recursos. Y entonces eso es un desafío muy grande para nuestra fe. Ese es el desafío de nuestra fe. Dice, mas en tu palabra echaremos la red. De nuevo todos, con redes y con barco ahí adentro. Y dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y esta red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra puerta para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera de que, bueno, las barcas dice que se hundían. Las barcas se hundían. Es impresionante esto. Miren, ahí dice que viendo esto, Simón Pedro, a mí me encanta el juego de palabras en la Biblia, porque cuando Jesús le decía Simón, hijo de Jonás, era para retarlo.
Alguna macana se había mandado. Cuando le decía Simón Pedro, ahí le estaba viendo un corazón transformado, algo que estaba haciendo bien. Así me pasaba a mí cuando mi mamá me decía Daniel y no me decía Dani, algún problema estaba yo. Y era así, en toda la escritura lo van a ver ustedes. Bueno, Pedro estaba tratando de internalizar el milagro. ¿Vieron cuando ustedes identifican que pasa algo en tu vida que vos dices, esto no lo hice yo, esto no lo pensé yo, y esto es un milagro del Señor? Dice Juan, esta es nuestra confianza, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hace. Él lo hace. Me gustaría que vayamos a un versículo en el libro de Efesios, capítulo 3 y versículo 20. Esto también aprendió y mucho en el corazón transformado de la vida del apóstol Pablo. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si quiere subrayar, dice, y aquel que es poderoso para hacer. ¿Qué cosa sucedió? Atraparon una enorme cantidad de peces. ¿Cómo vinieron los peces a la barca de Pedro? No lo sé. Seguramente los peces estaban dispersos por todo el mar de Galilea. Y el Señor estaba ahí vigilando y cuidando toda su creación. La cuestión que todo tipo de peces y enorme cantidad de peces llenaron las redes. De tal manera que Pedro tuvo que hacer seña a las otras barcas porque la cantidad de peces hundía la barca de Pedro. No tenían dónde más poner los peces. Por eso dice aquí la Escritura que Él es poderoso para hacer. ¿Cuántas veces nosotros cantamos aquí en nuestros coros, aquí en pantalla? Poderoso Dios, poderoso Dios. Pero también dice, mucho más abundantemente, mucho más abundantemente. Hay un escritor que dice que nos quedamos cortos a veces con la oración, porque no llegamos a entender el Dios que tenemos. Pedimos conforme a nuestra escasez, pedimos conforme a nuestra fe. No nos animamos a pedir más. Y este texto dice que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros creemos. A veces tenemos un sentido de inferioridad, quizá como Pedro. ¿Qué va a poder hacer Dios conmigo? ¿De qué manera Él me podría usar a mí para el propósito que Él tiene? 12 personas que cambiaron la historia de la humanidad. 12 personas que transformaron los corazones en un siglo o en el primer siglo de iglesia. 12 personas que formaron generaciones que se pusieron al frente del evangelio para enfrentar, primero al Imperio Romano y segundo a todo el movimiento religioso en Jerusalén que estaba en contra de ellos. Pero dice, más de lo que pedimos o entendemos. Llenaron las barcas hasta que se hundían. Y al final dice, y el poder que actúa en nosotros. Y ese es el poder del Espíritu Santo. La tercera persona de la deidad que actúa
en nosotros y desde nosotros y que empodera para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Al ver esto, dice la Escritura, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Eso solamente puede suceder cuando nosotros tomamos conciencia de nuestro pecado, de nuestra debilidad. Cuando tomamos conciencia de lo que somos, pero también tomamos conciencia de lo que es el Señor y lo que el Señor puede hacer a través de nosotros. Cómo nosotros podemos llegar a pensar en grande, porque tenemos un Dios grande. Cómo nosotros podemos transformar nuestro corazón, porque Él lo puede transformar. Y tenemos tantas cosas que transformar. Importante que no tengas un corazón como Pedro. No creo que el Señor pueda hacer algo conmigo. ¿Sabe? Esta no es la primera vez que el Señor habla con Pedro. Pedro ya había tenido varios encuentros con el Señor Jesús. Simplemente era porque él era un seguidor nominal. ¿Sabes qué significa nominal? Un observador. Muchas veces somos un observador de lo que Dios hace, un observador de lo que Dios es, un observador de lo que Dios hará. Pero Dios quiere que seas un protagonista de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Tenemos un año 2025 cargado de desafíos como iglesia. El Señor ya no está personalmente, pero Él ha dejado su cuerpo, que es la iglesia, y nos ha dejado a nosotros, que somos miembros de su iglesia. Y este desafío también es nuestro. Transformar nuestro corazón, consagrar nuestro corazón de manera que Dios nos use en este año. Dios tiene grandes cosas para este año, pero la va a hacer a través de nosotros. A través de nosotros la va a hacer. La historia de Pedro puede ser la historia de nosotros. La historia de Pablo puede ser nuestra historia, la historia de Lucas puede ser nuestra historia, la historia de los apóstoles puede ser nuestra historia. Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. ¿Ves que Pedro ya no le llama maestro? ¿Cómo le llama ahora? Señor. Señor de todo. Tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Ya no camino con los otros, ya no miro desde lejos. Quiero ser parte del propósito de lo que vas a hacer, Señor. Ten misericordia de mí. Fue ahí que en el versículo 10 y versículo 11 va a decir lo siguiente, y aquí vamos a estar terminando. Qué contraste de estos hermanos con aquellos religiosos que estaban en Jerusalén. Hoy en el mundo, en la historia, hay mucha gente religiosa sin un corazón transformado. Yo me acuerdo de un comentarista en un libro que hizo una fábula que dice que murió un gran teólogo, pero es una fábula, ¿no? No van a pensar que es cierto. Que murió un gran teólogo, un gran académico, y el Señor lo puso delante de él y le dice: ¿y vos qué has hecho en el reino de Dios por los pobres, los desválidos y los marginados del mundo? Y dice, bueno, al lado de Dios supuestamente estaba un ángel ahí mirando. Y él le dice: no, nada. ¿Cómo que nada? Cuando vio que la cosa ya iba en serio, el teólogo le dijo, como para atenuar un poco la cosa,
Dice, pero el versículo que hace referencia a lo que vos me preguntas, yo lo sé en 9 idiomas. Y dice que el ángel se levantó y le dio una bofetada muy fuerte ahí al teólogo. Y le dice, tú no eres un teólogo, tú eres un cuentista. Tú crees que la Biblia es un cuento. Y la Biblia es historia de gente transformada, como los apóstoles. Corazones transformados. Dice así el versículo en cuestión que les había dicho. Y Jesús dijo a Simón, no temas. La palabra que más aparece en toda la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es esta palabra. Si la quieren buscar en una concordancia. No tengas miedo. No tengas miedo. Oh, Señor, yo no tengo recursos, no creo que haga. No tengas miedo. Señor, todavía no sé mis dones, yo no sé si voy a poder hacer lo que tú me... No tengas miedo. Señor, recién te conozco, yo estoy empezando, no tengas miedo. Señor, mi pasado, mira, no temas. Y se planta ya delante de Pedro y le dice así, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora será pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándole todo, le siguieron. Jesús lo invitó a Pedro a la gran aventura de fe que iban a hacer. Mira, quiero remarcarte para terminar algunas palabras que tienen que ver con este texto. Jesús le dijo a Simón, no temas, cambia tu manera de ver las cosas. Y esto también te dice el Señor Jesús a vos. Tienes que tener un cambio de actitud. Estamos en la segunda semana de enero, ¿que no? Todo el 2025 tenemos por adelante, todo. Y el Señor te dice, tienes que tener un cambio de actitud y de carácter en la forma que estás mirándome a mí y a la obra de Dios. Empecemos de nuevo. Hasta ahora tu vida ha sido así, pero ahora quiero que siga así. Punto número 9, empecemos de nuevo. El cuaderno viejo lo tiramos. Ahora empezamos un devocional nuevo. Empecemos de nuevo, no hay excusa. Un cambio de actitud. Eso significa no temas. Cambia tu forma de ver las cosas. Un cambio de actitud. Número 2, Jesús le dijo, desde ahora, empecemos de nuevo. ¿Qué fecha es hoy? Domingo 19 de enero, anotá. Desde ahora empecemos de nuevo. He tenido un 2024 medio frío, medio apático, medio indiferente, medio poco involucrado. Pedro, empecemos de nuevo, desde ahora. Jesús le dijo, serás pescador de hombres, y antes era pescador de peces. Quiero darle valor a tu vida, quiero darle un propósito a tu vida. Tercera cosa, quiero darle un propósito a tu vida. Primero, un cambio de actitud. No estás teniendo actitud, no estás teniendo motivación, no estás teniendo la personalidad. Pedro tenía toda la personalidad, pero no estaba orientada al propósito de Dios. Estaba orientada a levantarse a la mañana a pescar, a la siesta a pescar, a la noche a pescar, al otro día a vender los pescados y así sucesivamente durante 45 años. Pedro, no tengas miedo, cambia tu actitud, empecemos de nuevo, serás pecador de hombres, vamos a darle valor a tu vida, quiero darle valor a tu vida, vamos a cambiar el propósito. ¿Qué vas a hacer este año?
Cuarta cosa, dice que Pedro decidió y dejándolo todo, le siguieron. Yo calculo que como en muchas ocasiones, cuando Pedro levantó la mano para consagrarse al Señor a las tres cosas: cambio de actitud, empezar de nuevo y tener un buen propósito. Cuando levantó la mano de consagración, yo creo que levantó la mano a los otros y como él era el líder de todo. Le dijo, vamos, y los otros le siguieron, porque dice, hasta ahora hablaba con Pedro, pero aquí dice en plural, y dejándole todo, le siguieron. Y ese fue el compromiso. Y entonces hoy, 19 de enero, empezando el año, el Señor dice, no temas, tiene que haber un cambio de actitud, tiene que ser a partir de hoy, tiene que haber un nuevo propósito en tu vida, pero tienes que consagrar tu vida al Señor y tomar esta decisión como Pedro de seguir al Señor. Basta ya de un creyente nominal, basta ya de ser un observador para ser un protagonista para el Señor. Eso es un corazón transformado. Cuando hay muchos corazones transformados en la iglesia, cuando muchos deciden tener un propósito para Dios, cada uno con su personalidad, cada uno con sus dones, con sus talentos, con sus recursos, cada uno con su actitud, es una iglesia que transforma su comunidad de una manera impresionante. Y eso es lo que verdaderamente deseamos para este 2025. Basta ya con el tiempo pasado, ¿verdad? Empecemos de nuevo. Qué lindo momento para tomar esta decisión para el Señor. Vamos a agachar nuestras cabezas. Vamos a dar gracias al Señor. Creo que no diferimos muchos de los que estamos aquí, algunos más, algunos menos, de cómo Pedro fue llamado al ministerio, elegido. Realmente no nos sentíamos aptos para esto, pero el Señor nos llamó para su obra y nos ha colocado aquí en la iglesia local y nos ha dado todos los dones necesarios para hacerlo. Y muchas veces no lo hacemos por nuestra falta de confianza, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de actitud, por nuestra falta de compromiso, pero sobre todo a veces es una falta de fe y confianza en el poder de Dios. Todo lo que nosotros consideramos como imposible, para Él es posible. Así que en esta noche, quizás es una noche para tomar esas decisiones. Si pedimos algo conforme a su voluntad, esta es nuestra confianza, dice Juan. Él lo hará. Y lo hará mucho más allá de lo que nosotros creemos o entendemos, y en mucha mayor abundancia en lo que nosotros podemos. Y eso es lo que queremos en esta noche, y esta es la palabra que toca nuestro corazón. Amado Señor, en esta noche tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, nuestro pasado, nuestro presente, nuestros fracasos, nuestras debilidades y nuestros miedos. Pero en esta noche resuena en nuestro corazón y en nuestra mente esa misma palabra que dirigiste a Pedro diciéndole: no temas, Pedro, no temas, Pedro. Esta palabra es para nosotros en esta noche. Cambia tu actitud. Quiero implantar un propósito en tu vida. Yo lo haré.
Solo tienes que tomar la decisión de seguirme y consagrar tu vida. En esta noche puedes hacerlo. El Señor está dispuesto a recibirte. Amado Dios, Señor, gracias por tu palabra, profunda en nuestros corazones siempre, aquí, congregados como iglesia, en nuestra casa, Señor, en la intimidad, conociéndote a través de la Biblia. Señor, toca nuestros corazones y el Espíritu Santo, tocando ahí en nuestras debilidades y nuestros miedos. Señor, qué gran año, qué gran expectativa tenemos de extender tu reino en esta comunidad como iglesia. Queremos hacerlo con humildad, sabiendo de que tú cuidas, amas la iglesia, la proteges y le das todo lo necesario. Dejamos, Señor, todo esto que nos has dejado en tu palabra en nuestro corazón, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén.